Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de sistemas electrónicos. Vamos a empezar con la clase ahorita, pues si llega algún otro compañero de ustedes, aquí lo voy a estar aceptando. Básicamente, esta primer clase de esta materia de sistemas electrónicos va a ser un poco para que sepa quién soy, cómo se va a trabajar, dónde se va a trabajar, criterios. Pues más que nada, mi forma de llevar a cabo estas clases de manera pues virtual ahora en estos casos, las prácticas, cómo se van a desarrollar, dónde van a entregar trabajos, cómo van a ver las clases y pues sobre todo pues para que nos vayamos familiarizando o sepan más o menos qué esperar de este curso. Yo creo que la mayoría, si no es que todos de aquí pues no han llevado clase conmigo en alguna vez. De igual manera, ¿qué pasa con la cámara? Yo muy rara vez pido que prendan la cámara y muy rara vez la prendo yo, porque siento que a fin de cuentas nos estamos distrayendo y ahorita ya estamos en una etapa pues más adulta, que si quieren aprender pues van a aprender y si no pues no. Pero de igual manera en alguna ocasión yo la voy a aprender tanto para que pues me conozcan a mí y otras situaciones para demostrar aquí de manera como si fuera un tutorial o algo así, enseñarles una práctica en físico, cómo armarla, cómo conectarla, cómo se ve, cómo funciona a modo, pues, de que entiendan no solamente la parte teórica de la clase, sino que vean algo que les funcione, que les llame la atención, que lo aprovechen y que lo sepan utilizar. Entonces, sí, vamos a utilizarla muy rara vez, pero pues se va a llegar a utilizar. En la mayoría de los casos vamos a estar así como en este momento. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, siempre está abierto el chat. Igual los micrófonos, pueden preguntar sin ningún problema, pueden levantar la mano y ya les cedo la palabra. Los que vendrían siendo el chat, hay veces que no respondo luego, luego para no desviarme y luego se me olvida de que estaba platicando, pero trato de siempre contestar absolutamente todo. Si hacen una pregunta y no la estoy respondiendo es porque la voy a responder un poquito más adelante, pero pues ya lo van a ir viendo a lo largo del curso. Entonces, primeramente, ¿quién soy yo? Yo soy Esteban García Leiva, Esteban Alfonso García Leiva, soy egresado de ahí del ITH. Yo egresé en el 2019 de la carrera de electrónica con especialidad en sistemas de comunicaciones digitales. Ya llevo aquí pues dando clases en lo que viene siendo el ITH 4 semestres, doy cursos aparte independientes para otra empresa, entonces ya sé más o menos cómo se maneja todo, ya estoy desarrollando un estilo que pues a lo visto ha funcionado, pero pues siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, sobre todo de porque pues yo soy egresado de no hace mucho tiempo, pues me imagino cómo me hubiera gustado a mí que me dieran las clases, cómo se manejan, pero pues tampoco se trata de tener contentos a todos, sino algo que sea útil, funcione y pues que les sirva, porque hay muchas materias muy difíciles de que en el momento, sí, ya le entendí, pero pues para estas alturas ya ni se acuerdan. Se acuerdan que le entendieron en algún momento, pero pues de qué sirve que les hayan entendido hace 2 años y ahorita ya no pueden hacer nada. Entonces mi manera de enseñar va a ser un poco más como tratar de que ustedes lo, lo asimilen. Ahí pongo mi correo, que es el institucional, y mi número de teléfono por cualquier situación. Ese pues es mi WhatsApp también, porque también aquí en estos casos no siempre tenemos control de la calidad de la clase en aspectos de que si se les fue el internet, de si se fue la luz. Entonces, por cualquier dificultad que ustedes tengan, me pueden mandar un mensaje: hey, profesor y tal persona, y este día no va a haber internet en mi colonia, en mi pueblo, donde sea. Y ya, pues ahí nos ponemos de acuerdo, ya les digo yo qué va a pasar, cómo la pueden recuperar, qué temas hablamos, si dejamos tarea. Entonces, más que nada es para mantenernos en contacto, ya que no nos podemos estar eh, en el mismo aula. Una manera de acercarnos, se pudiera decir, es mediante la comunicación activa en lo que vendría siendo WhatsApp. Igual, si quieren algo más formal, pues ahí está el correo. ¿Qué pasa también si un día no entran a clases, si faltan? Igual todo eso me lo pueden comunicar por WhatsApp. Si no me lo comunican, pues simplemente es falta ya. Hay situaciones, por ejemplo, ahorita en la pandemia que les toca trabajar a alguno de ustedes
y se les dificulta por el horario entrar a la clase, con eso no tendría problema yo, siempre y cuando ustedes pidan una carta de su trabajo, de que estoy trabajando, por ejemplo, esta clase es de 2 a 4, los días martes y jueves, y hoy es de 2 a 3. Entonces, si ustedes se les dificulta, pueden pedir una carta en el trabajo, me la hacen llegar ahí a mí, ya nos ponemos de acuerdo. Todas las clases yo las grabo y se las comparto por ese tipo de situaciones. Pues ya el semestre pasado me tocó interactuar con compañeros de ustedes así de esta manera. Y pues sí, o sea, si trabajan en este horario a la noche les pueden ustedes entrar a la clase y así. ¿Cuál es la diferencia? Pues que no vamos a tener la retroalimentación en vivo. Si ustedes tienen una duda, pues ya sería mandándomela a WhatsApp o hasta la siguiente clase y no ahorita en el momento. Entonces, eso sería pues una breve introducción de cómo podrían ayudarse con esa parte. ¿Qué tipo de plataformas vamos a estar utilizando? Vamos a utilizar dos y una de comunicación. Estas clases pues son de distintos horarios, entonces vamos a utilizar dos links distintos. Este con el cual estamos ahorita, que es de Zoom, el día lunes, que son las clases virtuales presenciales. Este pues ya lo tienen, ya se tuvieron que haber inscrito para poder entrar. El día martes y jueves, perdón, son clases de 2 horas, entonces creé otro enlace en el cual pues se genera una reunión de 2 horas, que es este de aquí abajo. Toda esta información yo se las voy a estar haciendo llegar, ya sea vía WhatsApp, que es el que están viendo abajo, o Classroom. En Classroom, este va a ser para entrega de evidencia y de material. Se pueden ir inscribiendo desde ya con lo que vendría siendo esta clave para unirse. Y ahí van a encontrar estos, pues, el resto de enlaces. Entonces, si quieren ir apuntando para que se vayan uniendo, porque pues ahí el Classroom básicamente es donde ustedes van a armar como su portafolio, es donde yo voy a publicar, hey, la semana que entra hay examen, tienen esta tarea. Ahorita vamos a ver todo eso más desglosado, pues la dinámica de la clase. Incluso pues ahí en Classroom publico videos que los pueden ayudar con cierto tema si se les complica. Sobre todo en este tipo de materias que es prácticamente muchos pequeños temas de electrónica y así se pueden ayudar. Y si les gusta algún tema en especial, pues podemos hacerlo más completo en ese apartado. Ahorita les explico un poquito de eso de los temas que les llame la atención. Y WhatsApp pues simplemente es para lo que vendría siendo comunicación y anuncios, por ejemplo. Hey, vamos muy adelantados en la clase del día de hoy, vamos a empezarla 1 hora más tarde, hoy no va a haber clase, o hey, les publiqué algo en Classroom para que lo chequen. Todo ese tipo de situaciones para que estemos pues más en contacto ahí como grupo. Básicamente es nuestra aula WhatsApp ahora. Las clases del día lunes son de 1 hora, vamos a tratar de aprovecharlas el máximo tiempo posible. Las clases de martes y jueves son de 2 horas, pero en mi caso yo no las hago de 2 horas. Primeramente, porque son muchos microtemitas que vamos a ver. Prácticamente esta materia lleva un poco de todos los semestres de electrónica, pero tenemos una ventaja en este caso que es que el material ya está preparado. ¿A qué me refiero? Si yo estuviéramos en clases presenciales, ¿qué hubiera pasado? Yo hubiera llegado, esperado que todos se sentaran, sacado mi marcador, empezar a escribir yo soy esta persona, egresé de aquí, apunten mi contacto, apunten mi número. Entonces ahí se hubiera gastado un poco más de tiempo y eso que simplemente es mi presentación. ¿Qué hubiera pasado cuando tengamos que hacer un circuito pues grandote? Ahí hubiera gastado más tiempo y luego apuntarle las fórmulas. Como todo eso yo ya lo tengo listo aquí con material, pues es tiempo que se va a ahorrar. No van a tener que ustedes esperar a que yo dibuje todo en el pizarrón. Y ese tiempo que estamos ahorrando, pues a fin de cuentas es tiempo en el cual no se iba a utilizar la clase, era para preparar el material, el cual ya está listo. Entonces las clases van a ser aproximadamente de 1 hora 20, 1 hora y media, ya dependiendo de cada situación, de cada clase en particular, pues vamos viendo, pero muy rara vez, si no es que nunca vamos a tener las 2 horas completas, por lo mismo que les acabo de decir. Todas las clases ya están planeadas, este día vamos a ver estos 3 temas y ya. Estos días vamos a ver estos 4 y así. ¿En qué se pueden alargar las clases?
Uno, que no le entiendan algún tema en específico y ya me pidan pues más información o más ejemplos y así. Dos, que les haya gustado mucho un tema y quieran más ejemplos, más situaciones donde se puede utilizar. Tres, en los simuladores que se llegue a trabar algo, que falle alguna conexión en el internet. Pero pues ya son situaciones particulares estas que les estoy comentando. Criterios de evaluación, vamos con la tercera parte. El examen tiene un peso del 40%, las prácticas de 30, tareas y trabajos de 20, asistencia de 10 y los puntos extra más adelante vamos a ver. Todos estos puntos de criterios de evaluación los vamos a desglosar ahorita. ¿Cómo vendría siendo eh, ahorita para aclarar las prácticas? Si en una unidad, por ejemplo, no requiere práctica, como vendría siendo la unidad 3, que voy a tratar de que en todas las unidades haya práctica porque se aprende mucho más cuando lo haces, a cuando lo copias o cuando tienes algo donde aterrizarlo. Si yo les pongo, por ejemplo, diseña los cálculos de este circuito y ya. Arma este circuito, ya sea en simulador o en físico, si así lo desean, pues es mucho más fácil recordar algo que armaste, algo que hiciste a unos números que apuntaste en un cuaderno, porque toda la vida hemos apuntado en cuadernos y quién sabe qué tanta información retengamos hasta este momento. Pero si ustedes crean algo, como les digo, simulado o en físico, pues van a recordar, al menos yo sé que se armó de esta manera o lo acomodé tal cual. Todo esto que digo va a ir siendo más aterrizado como vaya sucediendo el curso. Y esta materia está curada por lo mismo, porque son tantos temas que podemos hacer tantas simulaciones, tantas prácticas de muchos conceptos. Incluso, pues yo les puedo poner opciones. Hey, en la unidad 1 vimos diodos y vimos transistores. Con los transistores se pueden crear amplificadores, se pueden crear luces auriorítmicas, se pueden crear con puertas, se pueden crear y ya de que, pues, ¿qué les gustaría crear más? De algo que les llame la atención, que sea funcional y pues que vean toda la versatilidad que se puede utilizar en cada componente. En la unidad 4, por ejemplo, circuitos combinacionales, cada quien puede diseñar su proyecto de la manera que ustedes gusten. Quizás algunos dicen, este componente me gusta más que aquel, pues yo uso este. A fin de cuentas, se trata de combinar esa unidad. Y así nos vamos a ir yendo. La unidad 1 aprendemos componentes, la 2 otros, la 3 otros, la 4 otros y la 5 otros, que a fin de cuenta ustedes los pueden ir mezclando. El chiste es que sepan utilizarlos o pues como dirían, pues que sacar la chamba de alguna manera. ¿Cuál es la dinámica de este curso? Vámonos paso a paso aquí. Los exámenes. Los exámenes se publican en lo que vendría siendo Classroom. En Classroom vamos a tener les voy a poner el examen, el cual la mayoría de las veces, si no es que todas, va a ser un enlace que los va a llevar a los formularios, a Google Forms, en el cual, pues ahí va a estar su examen, algunas cosas van a ser de opción múltiple, otras van a tener que subir ustedes contenido. ¿Qué tipo de contenido? Ya sea una imagen en el cuaderno, ya sea una simulación, pero ahí les voy a dejar un apartado para que ustedes suban ese documento. Tienen su límite de tiempo. ¿Por qué? Porque trato de hacer la clase lo más real posible a que si estuviéramos en el aula. O sea, si yo les digo, hey, la semana que entra hay examen el día jueves, pues va a ser en la hora de clase. Van a tener esas 2 horas para hacer la clase. No va a haber sesión en Zoom cuando haya examen. Si tienen alguna duda me pueden mandar WhatsApp, profe, no se ve esto, qué onda aquí, acá. Pero pues por ahí voy a estar respondiendo. Son individuales, obviamente. Cada que tanto van a hacer los exámenes. Del lado derecho, si alcanzan a ver, cada unidad está desglosada por los temas que tenemos que ver. Entonces, pues ustedes se pueden ir dando cuenta cuando ya vamos a terminar una unidad. Si vamos en el penúltimo punto, pues ya casi terminamos, quiere decir que el examen se acerca. Usualmente cuando llegamos al último punto, ese mismo día nos ponemos de acuerdo, hey, ya acabamos la unidad, entonces el examen quedaría para el día martes y pues tengo flexibilidad, puede ser martes o jueves, ¿cuál deciden?
y ya ustedes escogen y va a haber veces en las que no, o sea, hey, ya terminamos la unidad, el examen queda para el jueves porque el martes ya lo tengo programado para otra cosa. Pues más o menos así vendrían siendo los exámenes. Si les dejo un apartado para que suban documentos, pues los tienen que subir. Como lo aquí aclarándolo, es la hoja de cálculos y procedimientos que se hagan y tienen que ser de manera limpia y ordenada. ¿Por qué? Porque me han mandado todo tipo de fotos ahora en este último semestre, borrosas, imágenes en negro, imágenes que no tienen nada que ver. Y luego, pues si yo no alcanzo a ver los resultados o no se ven bien o está todo hecho bolas y llego a calificar de manera errónea, pues cómo voy a saber yo que estaba mal si ni siquiera alcanzo a ver. Entonces ahí se los pido de una vez de manera limpia y ordenada. ¿Por qué? Porque si luego se sacan un susto de que lo tenías mal, fue porque no le entendí algo que te acabo de decir que lo hagas lo más limpio que se pueda. ¿Qué más en el apartado de exámenes? Pues sería prácticamente todo. Siempre van a ser los exámenes en días de clase de 2 horas para pues que abarquen el tiempo completo. Prácticas. Como les comento, las prácticas es donde más recordamos las cosas, incluso más que los exámenes, a mi parecer. No sé si alguien de ustedes funcione mejor con los exámenes, pero de todas maneras lo van a tener, así que no pasa nada. Prácticas, al menos vamos a tratar de hacer una por unidad, al menos, porque va a haber algunas en las que vamos a hacer dos, va a haber algunas en las que vamos a fusionar. En la unidad uno hicimos un amplificador, en la unidad 2 vamos a utilizar ese amplificador para crear algo más grande. Entonces vamos a ir como que acarreando información de toda la materia para que pues tenga un poco de sentido todo lo que hagamos. Nada que la unidad uno es una cosa, la 2 es otra, no. Pues simplemente vamos a darle el uso a todo lo posible. ¿Qué tipo de plataformas son para las prácticas? Va a ser Classroom. Ahí en Classroom yo voy a subir la práctica, la hoja de práctica que va a ser un PDF, cómo se tiene que llenar. Incluso hay un apartado acá a la derecha que se llama prácticas, que ahí les voy a explicar qué es lo que tiene que llevar, cada punto, cómo, cuándo, dónde. ¿Y por qué dice Zoom también? Prácticamente las prácticas, yo les digo, si se las entrego hoy, es para la siguiente semana, es para el siguiente domingo. Entonces ustedes tienen para el miércoles, el martes y el jueves. Si tienen alguna duda, profe, tengo un problema con el simulador, este cálculo no me sale. Entonces cada uno de ese tipo de situaciones, pues las podemos tomar aquí en Zoom. Muchos deciden quedarse hasta el final de la clase para preguntar eso. También pudiera ser al inicio, como ustedes gusten, pero pues siempre tratando de llevar a cabo esa retroalimentación mía hacia ustedes. ¿Qué tipo de simulador voy a estar utilizando yo? Yo voy a utilizar lo que es Proteus y Multisim. Voy a estar utilizando ambos porque aunque son bastante similares, tienen distintos parámetros, distintas configuraciones internas y hay algunas cosas que puede hacer Proteus y hay unas cosas que puede hacer Multisim. ¿Qué les recomiendo yo? Que descarguen los dos, que consigan los dos. Si usan cualquier otro similar que tenga las mismas características que vamos a estar viendo en clase, lo pueden utilizar. Pero al menos yo voy a estar brincando en Proteus y este circuito. Y así se ve en Multisim. O en Multisim puedo hacer esto y... O en cambio, en Proteus se ve mejor, se ve más claro, es más claro en esta parte que Multisim. Entonces voy a estar brincando entre esos dos. Las prácticas siempre van a ser en equipo. En este caso vamos a poner que van a ser equipos de 4. Usualmente manejo equipos de 3, pero este grupo es más de 40 personas, entonces así vamos a tener un aproximado de 10 equipos para que lo vayan pensando, para que vayan haciendo propuestas de con quién se van a juntar en estos casos. Entonces van a ser equipos de 4. Yo ahí en Classroom, como les digo, es su portafolios. Voy a abrir una pregunta y ahí van a poner ustedes el equipo tal, está conformado por estas 4 personas. El equipo tal está conformado por estas otras. En cambio, 4 personas vendría siendo el máximo, pero no el mínimo. O sea, hace que si ustedes son 3 compañeros, 3 que se llevan bien y saben que trabajan bien, pueden ser equipo de 3, de 2, de 1 ya no. Bueno, sí, también de 1 si quieren.
pero pues el chiste es que también aprendan a trabajar en equipo y no sobrecargar todo. ¿Qué es lo que van a llevar las prácticas? Van a llevar teoría, cálculo y simulación. ¿Teoría en qué parte? Tipo marco teórico, tipo la hipótesis, que la hipótesis para mí es la que más importa, porque muchos fallan en la hipótesis. Sobre todo pues a este nivel ya tienen que saber manejar una buena hipótesis. La simulación pues ya hablamos de los simuladores y hay una pequeña parte aquí especial. Yo no les pido a fuerzas que las prácticas sean en físico. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar a utilizar, o si ya lo conocen, pues adelante, un simulador, que es como si tuvieran un proto en la computadora y ahí lo empiezan a armar. Pero si ustedes deciden armarlo en físico, pues va a llevar a cabo que van a tener puntos extra en esa práctica. ¿Por qué no les obligo a que hagan las prácticas en físico? Ahorita que estamos en pandemia, aunque ya haya cambiado el semáforo y lo que sea, el chiste es que no nos estemos juntando hasta que ya se calme la situación. Por lo tanto, cuando se arma una práctica en físico, se hace como que una juntada de yo tengo el proto, yo tengo la fuente, yo tengo tal. Y pues yo no puedo estar recomendando que se junten. Entonces, si lo van a armar en físico es porque imaginemos que es un equipo de 4 y uno se la va a rifar solo de que "Hey, yo tengo los componentes o denme dinero, yo los compro, yo la armo". Entonces ese tipo de sacrificios o trabajo extra, que es más que sacrificio, que van a realizar, pues se va a compensar con puntos extra. ¿Cuántos? Pues dependiendo de la unidad. Si veo que es una práctica muy complicada, pues no sé, por ejemplo, 5 puntos, 10 puntos, ya dependiendo del tipo de práctica que se desarrolle y cómo les haya quedado, porque si les quedó feo, pues que cómo quieren que les ayude ahí. Entonces ahí les recalco, las prácticas en físico van a ser pues a decisión de ustedes. Imaginemos que en la unidad 1 está curada la práctica, hey, la quiero armar, pues la arman y tienen puntos extra. Si la de la 2 está pues aburridona o no les llama la atención, pues simplemente la voy a simular. Entonces ustedes deciden cuándo la quieren armar en físico, en práctico. ¿Qué les recomiendo yo? Pues en físico es mucho más práctico y les va a servir para cuando volvamos a clases en laboratorio, que eventualmente va a volver. Además, si ustedes la arman en físico o no, siempre pueden contactarme para las prácticas. ¿Cómo? Me mandan un mensaje de WhatsApp. Hey, soy tal del equipo tal. Tengo una duda con esta práctica en esta parte. Y si lo están armando en físico, me pueden mandar foto de cómo lo tienen armado, video de lo que está haciendo, si es una respuesta que no estaban esperando. Y pues ese tipo se pueden estar como si los estuviera supervisando en laboratorio. De igual manera, no voy a poner como que prácticas con mucha potencia, por lo mismo, porque yo no puedo estar diciendo, si conectas eso, te va a tronar. ¿Por qué? Porque no estoy viendo cuándo lo estás conectando, no sé a qué horas lo estás haciendo y no puedo estar ahí pues contigo a un lado viendo qué estás haciendo. Entonces las prácticas, nomás para concluir, teoría, cálculo y simulación es de cincho, de a fuerzas, lo físico es opcional. También pues les dije que valía 30 puntos. Si en una unidad dejo una práctica, esa práctica vale 30 puntos. Si dejo dos, pues los 30 puntos se reparten entre las dos y así en cada caso. Lo mismo va para las tareas y trabajos, que esta es donde la mayoría falla. Vale 20 puntos tareas y trabajos. Si yo les dejo un trabajo en una unidad y les dio flojera hacerlo, ya perdieron 20 puntos. Si dejé 5 trabajos, 5 tareas y no hicieron ninguna, pues ya perdieron 20. Entonces, pues siempre traten de cumplir con estos, aunque sean los más enfadosos. Que en mi caso yo no dejo como, muy rara vez dejo una investigación, muy rara vez dejo algo teórico. ¿Qué es lo que dejo? Y hagan los cálculos para esto. Eh, Implementen en el simulador el siguiente circuito, desarrollen esta, bueno, no práctica, desarrollen esta simulación de lo que vimos en clase, que a fin de cuentas son la mayoría cosas que vamos a ver aquí. Si yo hago en el simulador un amplificador en el cual meto una canción real y la estoy amplificando, puede que la tarea sea, hey, hagan esto, pero metan otra canción. O simplemente, si lo hicieron junto conmigo en la clase, pues la suben y ya está. Entonces, esta parte es muy importante porque aunque se vea muy
aburrida o muy tediosa, llega a ser influyente al final en las calificaciones. El semestre pasado llevé 3 materias distintas y reprobé aproximadamente a 12, 13 personas, de las cuales si hubieran entregado tareas y trabajos, la mayoría de esos hubieran pasado. ¿Por qué? Porque al final de que salían con calificación de que 50, 60, y si hubieran entregado una tarea, 2 tareas, pues les hubiera subido a 70 al menos la calificación. Entonces no la dejen de lado esta, por más enfadosa que sea. Tanto las prácticas como los exámenes, como las tareas y trabajos tienen fechas y horas límites, las cuales pues ahí están en Classroom, porque siempre que publique algo yo, aunque se los esté explicando ahorita, va a ir con las instrucciones a un lado. ¿Por qué? Porque luego lo dicen, ay, es que se me olvidó. Pues ahí las tienes enseguida, entonces ya no hay pierde. Muy rara vez dejo trabajos para el mismo día, a menos que yo les diga, la siguiente clase vamos a utilizar simulador y sea que una clase cortita, por ejemplo, martes vamos a hacer simulaciones de rectificadores y la primera media hora les voy a enseñar cómo se hace. Tienen el resto de la clase, o sea, 1 hora y media para subir el trabajo a lo que vendría siendo Classroom. Les recalco, es raro, pero puede llegar a pasar para que estén listos siempre con un simulador. Y también estos tipos de trabajos y tareas pueden llegar a ser simplemente como un cuestionario de opción múltiple. Ahí les pongo las preguntas, las respuestas, ustedes las responden, la envían y ya está. Por último, tenemos el apartado de asistencia, que es el que vimos que valía 10 puntos. Esta, pues la asistencia la voy a estar tomando en Zoom. ¿Cómo la voy a estar tomando? No porque esté leyendo sus nombres aquí, sino al final Zoom me da una lista de los participantes que estuvieron, cuánto tiempo estuvieron, a qué horas entraron, a qué horas salieron. Entonces me da prácticamente toda la información y de ahí la voy a estar tomando. Para que sea una asistencia pues completa deben de durar al menos 80% de la clase en línea. ¿A qué me refiero con esto? Si la clase es de 2 horas, no quiere decir que las 2 horas tienen que estar pues conectados, sino que si de las 2 horas yo di 1 hora, pues tienen que estar al menos el 80% de esa hora. Si se les desconecta, si no pudieron entrar, pues me tienen que mandar su justificación a mi WhatsApp y ya pues vamos a discutir cómo corregir esa situación. Y por último, la participación también se toma en cuenta en este apartado. O sea, puede que alguien haya faltado el día martes, pero el jueves llega con ganas así como que a la torre sí estaba interesante el tema o empieza a aportar a la clase, porque si empieza a hacer preguntas que ni al caso o simplemente dice si se escucha o pues algo que no aporte en sí a los temas que estamos viendo, no se toma como participación. Si sí se toma, pues yo puedo hacerle como que, pues si le interesa la clase al menos ya me sé su apellido porque pues está apareciendo de que está hablando. Entonces la falta que tenía se la puedo quitar. Entonces a eso me refiero a que se toma en cuenta. Si veo que faltó alguna vez no fue por decisión de él, sino por, por X o Y, entonces dale, no hay problema con eso. Pero pues eso ya sería a consideración también. Lo ideal es que no falten. Otra cosa, pues ya les dije que los que trabajan y todo eso, las clases son grabadas y yo las voy a estar subiendo a lo que vendría siendo Classroom. En este apartado no quiere decir que todas las clases van a tener acceso a ustedes. El acceso me lo van a tener que pedir ahí mismo en Classroom. Yo voy a estar clase 1, clase 2, clase 3. Y si a alguno de ustedes se le desconectó el internet, se fue, no la entendió, la quiere repasar, ahí mismo va a comentar en la publicación, profe, me da acceso a este video y pone su correo a un lado. Y ya pues yo les doy acceso para que puedan estar viendo esa clase. No les doy el acceso a todos desde ahorita, desde que lo publique el video. ¿Por qué? Porque muchos, eh, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a entrar a Zoom, van a dejarlo ahí abierto y luego si necesitan esa información, pues van a ir a ver el video a la hora que ustedes quieran. Que pues lo más común es que lo vayan a hacer, no sé, no salí hace mucho de la carrera, es algo que yo también hubiera hecho. Entonces, ¿cómo los obligo a que estén aquí? De vez en cuando voy a estar tirando algunas preguntas directas. Ese ejemplo, no se asusten, por ejemplo, hey,
David Bastidas, ¿qué acabo de decir aquí? Hey, Álvaro Gallegos, ¿me puedes repetir esto? ¿Puedes hacer esta demostración? Entonces, para que estén pendientes en ese apartado. No es siempre porque trato de que la clase sea de mí hacia ustedes, pero si ustedes quieren aportar, también es bienvenido, porque hay veces que ustedes dan mejores ejemplos que yo, porque ustedes se entienden más entre ustedes. Entonces, pues vamos a tratar de aprovechar la clase en ese ámbito. Por último, tenemos esta sección de puntos extra que, pues hasta aquí ya se completaron el 100% hasta la asistencia, pero esto pues ya es como lo dice, un extra. ¿Qué tipo de plataforma es? Es aleatoria, entonces puede ser en cualquiera de las plataformas que utilicemos. Como por ejemplo, en Zoom, estamos haciendo un ejercicio acá y le digo, los primeros 3 que me manden en el chat la respuesta van a tener 3 puntos extra. Y aquí los voy a ir apuntando. O si es en Classroom, por ejemplo, pongo un anuncio sin decírselos por ningún lado. El día jueves va a haber examen. 5 puntos extra si tachan esta casilla de que están enterados. Estos puntos extra no es porque en siquiera está regalando puntos a lo loco. Más que nada es para obligarlos o tenerlos motivados de alguna manera para que estén al menos presentes o atentos en esa situación. Porque me ha pasado de que en Classroom nadie, pues nadie veía el material o pues nadie se daba la vuelta hasta que puse algo así y ya de que aumentó un chorro las visitas, porque cada cierto tiempo pues voy a estar soltando así como que este tipo de puntos. Eso ya va haciendo Zoom, Classroom, en WhatsApp también pudiera ser. Por ejemplo, si yo les pongo temporizadores, que es un tema de la unidad 4, puede que en cualquier momento del día, y recalco, son puntos extra, si no lo responden no les va a afectar en lo que ya llevan hasta el momento. Entonces en algún momento del día les digo 2 puntos extra para los primeros 2, para los primeros 5 que me manden un temporizador de su casa. Si uno me manda un microondas, otro me manda un horno, otro un reloj, otro una alarma, pues ya tienen sus 2 puntos extra. ¿Por qué? Porque todo esto está aportando a la clase. En Zoom, que estén atentos. En Classroom, que estén checando el material. En WhatsApp, que estén asimilando lo que estamos viendo en la clase con algo tan cotidiano como un microondas en una casa. Entonces, por eso doy ese tipo de puntos extra. Estos puntos que quedan aquí, pues es más o menos lo que acabo de explicar. La cantidad de puntos, este es un ejemplo, pues se va a decir durante la dinámica. 5 puntos, 2 puntos, 10 puntos para el que haga esto, para el que mande esta otra cosa. Entonces, pues así vendría siendo este apartado. Y por último tenemos esta pequeña nota. ¿Qué pasa si en una unidad no dejé una tarea? ¿Qué pasa si en una unidad no dejé una práctica? Pues se va a discutir. Por ejemplo, si en la unidad 2 no dejé ninguna tarea, pues las tareas y trabajos valen 20 puntos. Les voy a decir, 10 puntos va para la práctica, 10 puntos para el examen. O los 20 puntos para acá y otros 20 para acá, para la asistencia. Entonces se van a repartir ese puntaje hacia otros lugares, que pues se les va a hacer saber con tiempo. O sea, no es como de que ustedes están pensando, pues con la práctica me repongo y esa unidad no hubo práctica, entonces ya valió. No, pues yo les voy a decir, esta unidad pues es como que mucha teoría, no tiene caso hacer práctica o no tiene caso hacer tareas porque todo lo estamos haciendo en prácticas. X ejemplo que les pueda dar, se les va a explicar de que esta unidad no va a haber esto por tal. Entonces ya ustedes tienen que darse cuenta de que esa puntuación se va a repartir. Y pues así vendría siendo más o menos la dinámica del curso. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo no les quedó claro hasta este momento? El chat está abierto, los micrófonos están abiertos y levantar la mano también. Los simuladores están gratuitos para descargar. Los simuladores no son gratuitos y yo no se los puedo pasar, pero siempre está YouTube. Ok. Más que nada por la moralidad profesional, pero pues todo el mundo sabe que si están en ingeniería han hecho algo así. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario?
Vale, si no hay, pues en este apartado siguiente de las prácticas, no me gustan mucho mantenernos de la misma manera toda la clase. Por ejemplo, ahorita ya expliqué docente, quién soy, plataformas, criterio, dinámica. No me gusta mucho tiempo mantenerme en la misma sintonía. Esto de práctica sería seguir diciendo, hey, tienen que hacer esto, aquí tienen que poner esto. Entonces, cuando nos acerquemos a las prácticas, a la primer práctica, pues vamos a venir y ya les vamos a explicar, les voy a explicar qué es lo que tiene que llevar, cómo va a estar desglosado y así. ¿Cómo doy las clases yo normalmente? Esto vendrían siendo los temas de la unidad 1. Pues ya pueden ver que resalto mucho las palabras, resalto de distintos colores. A veces los colores significan algo, a veces nomás los quiero resaltar y es el primero que le atine. Pero igual todo se va a ir dando un porqué. Esta unidad 1 es de diodos y transistores. Entonces está tan compacta que las explicaciones, si se las doy de forma teórica, pues se la van a pasar leyendo toda la unidad. Entonces, ¿cómo se las voy a explicar? Les voy a ir haciendo lo más sencillo posible en este apartado para que entiendan qué está haciendo sin tener que tener toda la información. Que ustedes lo puedan explicar, que se puedan defender y pues que sepan de qué estamos hablando sin necesidad de tener toda la información. Más adelante, lo más seguro es que lleven otra materia o que se desvíen, pero que sepan de qué estamos trabajando. Libros en específico, les voy a poner la bibliografía. Yo uso 2 libros, más uno que otro porque uno es más teórico, que es el Malvino, pero igual ahí se los voy a estar publicando en lo que vendría siendo Classroom. Todo el material de apoyo ahí va a estar, al menos el que yo uso. Si ustedes quieren ir a otro lugar, pues adelante, no hay ningún problema. Entonces, ese libro ahí al menos el nombre, si puedo el libro, pero pues al menos el nombre ahí va a estar en Classroom. Las clases, como les comento, hay partes que no puedo evitar que sean teóricas, como esta introducción que acabamos de ver. Algunos ya se deben de ver aburrido, algunos están atentos, pero trato de que no sean siempre iguales. Parte teórica es para que entiendan hacia dónde vamos y luego ya yo empiezo a aterrizar con ejemplos. ¿A qué me refiero? Un tema de la unidad 4, por ejemplo, que lo vuelvo a mencionar, temporizadores. Hay temporizadores monoestables y astables. Si lo leemos, que es un temporizador monoestable, les puedo decir, es un temporizador en el cual se encuentra un estado estable y luego hay un impulso, se queda en un retardo y luego vuelve a su posición inicial. Eso lo podemos leer en un libro con mejores palabras, más profesional y lo que quieran. Y lo van a leer y van a decir, ok, entiendo un poquito. A lo mejor mañana se me olvida, pero ahorita lo entiendo un poquito. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer yo? Pues apoyar con las herramientas. Es un temporizador el cual está en un estado estable, llega un impulso, se genera un retardo y luego vuelve a su posición inicial. Entonces se los explico de manera visual con los colores estos, con el marcador, y luego los trato de aterrizar aún más con un ejemplo. Por ejemplo, este mismo temporizador monoestable, mono de 1, es como si tuvieran una tostadora de pan. ¿Qué es lo que pasa? Tienen la tostadora de pan y si ustedes ponen pues las rebanadas ahí va a estar. El pan va a estar siempre salido, o sea, va a estar en un estado estable, va a estar ahí. Hasta que nosotros lleguemos, aplastemos la perillita esta y se empieza a tostar. ¿Qué tanto tiempo? Pues ahí nosotros le programamos 2 minutos. Se programó 2 minutos y luego vuelve a su estado inicial, o sea, que es cuando rebota el pan hacia arriba otra vez. Son ejemplos muy tontos, pero que ayudan a entender un poco el tema. Ahora es más sencillo saber que es un temporizador monoestable a simplemente haberlo leído, porque pues leer cualquiera puede, pero que se les quede grabado ya depende de la explicación y de si ustedes la están recibiendo de manera correcta. Puede que alguien diga, hey, yo no tengo tostador, nunca he visto un tostador, ¿me puede dar otro ejemplo? Pues vale, ponemos otro ejemplo. Es como prácticamente un microondas. Nosotros podemos poner la comida dentro del microondas y nunca se va a calentar. ¿Cuándo se va a calentar? Cuando le pongamos start
Empieza un retardo, ¿qué tanto es el retardo? Pues nosotros lo programamos. Después del retardo, pues se apaga y vuelve a su estado original, o se hace sin calentar. Y así nos podemos ir yendo. Hey, no le entendí el del microondas. Ah, pues otro ejemplo y así. Ese tipo de situaciones es la que van a estar alargando la clase. Entonces, siempre en la mayoría de los casos va a ser un poco de teoría, ejemplos y luego ya nos vamos hacia los ejercicios de que, ok, ya saben cómo es un temporizador estable, ahora vamos a crear uno. Aquí tenemos un circuito integrado, vamos a ponerle los distintos componentes. ¿Para qué es este componente? Ah, este es el que va a generar el retardo, por ejemplo. Ahorita no le hagan caso a los dibujos, son simplemente para que entiendan cómo voy a estar dando las clases. ¿Qué pasa si este lo pongo de otro valor? Ah, pues este tiempo va a cambiar. ¿Qué pasa si le pongo 2? Pues hay que saber qué pasa cuando hay dos capacitores en serie. Entonces todo eso lo vamos a ir tratando y lo vamos a tratar de hacer de la manera más clara posible, pero no difícil. Hay temas que obviamente van a ser más complicados que otros, pero la explicación va a ser la misma dinámica. Y ahorita pues no vamos a ver nada de temas, es la presentación. Esta unidad 1 la vamos a dividir en dos secciones, que es de diodos y luego transistores. Lo más, eh, lo más probable es que hagamos una práctica para acá, para diodos, y otra práctica para acá, para transistores. Entonces, tentativamente vamos a tener dos prácticas en la primera unidad. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja? Dos prácticas, pues dos reportes y ya, pues hacer todo el trabajo de dos prácticas. ¿Cuál es la ventaja? Entre más prácticas, menos tareas. Entonces hay que tener un equilibrio porque nada me sirve saturarlos y que hagan las tareas y las prácticas apurados porque les dejé muchas y que no les entiendan tanto a que si se toman su tiempo, ¿qué pasa si le muevo poquito? Entonces vamos a tratar de dejarlo claro en ese apartado. Entonces, pues prácticamente es todo así la explicación de cómo doy un poco las clases yo. Ahorita, si apuntaron lo que vendría siendo este código, ya se pueden estar uniendo lo que vendría siendo Classroom. ¿Qué hay en Classroom ahorita? Aquí les comparto. Aquí en Classroom, pues ahorita está vacío porque lo acabo de crear, literal. Ya tiene los 4 links. Tenemos este que es de la clase de los días lunes. Tenemos este que es para martes y jueves. Este, no sé ni para qué lo puse porque es para entrar a Classroom, pero pues ya estamos aquí. Y tenemos este que va a ser el grupo de WhatsApp. ¿Qué más hay ahorita? Tenemos esta pregunta que es datos para el control del curso. ¿Qué es lo que van a poner ustedes? Su apellido, su nombre, su número de control, celular y correo. ¿Para qué lo quiero? Apellido y nombre, pues para saber quiénes son. Número de control para tenerlos etiquetados. El celular, pues porque tengo varios grupos en este semestre. Me ha pasado semestres pasados de que, hey, profe, no le entiendo la práctica. Sí, pero ¿quién eres? No, pues soy tal, sí, pero ¿de qué grupo? Entonces ya mejor con eso, ya los tengo etiquetados para, pues, ayudarlos de mejor manera, que tengan una mejor atención cuando tengan alguna duda. El correo, ¿para qué lo quiero? Si ya están aquí en Classroom, pues más que nada es cuando cuando hagan los exámenes, pues yo cuando esté calificando los exámenes, ponerles una retroalimentación, hey, te equivocaste en esta parte no era así, y ya eso les va a estar llegando a su correo junto con la calificación que sacaron en el examen. Aquí pues hay veces que las calificaciones que pongo aquí no tienen nada que ver con lo que les voy a poner en calificación. Por ejemplo, un trabajo les pongo que vale 100 aquí, pero pues sabemos que los trabajos no valen 100. Es 100 de esos 20 puntos. Entonces no se claven mucho con lo que están sacando aquí porque pueden decir, ah, yo llevo puros 100 acá y al final de cuentas nomás tienen 20 puntos. Entonces, regresando acá a las plataformas. Sería todo por la clase del día de hoy. Nos veríamos el día de mañana ya para empezar con lo que vendría siendo los temarios. Muchas gracias a todos por su asistencia. Si tienen alguna duda, algún comentario, se pueden quedar un ratito más. Y si no, pues nos vemos la siguiente clase. Gracias por su asistencia.